Bienvenidos a todos entonces a esta nueva sesión del Coloquio de Investigación Lingüística que aquí organizamos pues virtualmente desde la Universidad de Sonora y del posgrado de la maestría en Lingüística. Pues esta vez pues nos toca a la profesora Sarina Estrada Fernández y el trabajo que va a presentar se intitula Cláusulas interrogativas en Tarahumara. Entonces pues adelante, supongo que vas a compartir pantalla. Voy a compartir Muy bien. y la pongo en modo presentación, más que así, ¿verdad? Sí, sí, para que se vea más grande. Y pedimos de que pues quiten sus, silencien sus micrófonos para que pues no haya interferencias aquí con la Bueno, presentación. de Y pronto después a veremos. veces se tiene un poquito de dificultad con Zoom porque se ilumina el reflejo de dónde están ustedes y se empalma con el PowerPoint. Bueno, este trabajo se inspira en algo que he venido desarrollando desde hace rato. Por ejemplo, el primer trabajo que hice con esta tónica fue en un congreso en Argentina, un ELIA, creo que fue el primer ELIA, y se publicó mi handout, mi guía de mano se publicó en el 2006. Pero la idea fue precisamente ver a las lenguas yutostecas del noroeste de México desde una perspectiva comparativa para poder entender pues, lo que todos los lingüistas nos estamos preocupando, el cambio lingüístico. Pero al mismo tiempo, a la hora de entender el cambio lingüístico, también queremos entender características tipológicas y si adentro de una familia se empiezan a mostrar diferencias de comportamiento. En torno a por qué las cláusulas interrogativas, voy a decir, la verdad nunca las había visto yo como interesantes, ¿sí? Pero poco a poco empieza uno a ver que tienes que abordar o tratar de abordar en las lenguas que te preocupan, pues todos los ámbitos funcionales. Y uno de los que nunca había querido entrar es lo que se llama normalmente actos de habla, que son las interrogativas, porque normalmente trabajamos de base con las declarativas, las interrogativas, las negativas, que hasta la fecha no he tenido la oportunidad de ingresar en ellas, y las exhortativas, para las cuales es muy necesario contar con materiales discursivos. El año pasado, en La Paz, Bolivia, presenté uno en septiembre, algo que se llamaba exactamente igual, cláusulas interrogativas, pero en Pimabajo. Y hoy quise avanzar con Tarahumara precisamente por ciertas inquietudes. En la primera ocasión en que yo me enfrenté a lo que sucedía en las cláusulas interrogativas en una lengua yuto-azteca fue cuando hacía mi doctorado. Tuve un curso con Eloy Jelinek en la Universidad de Arizona y ella dio una pequeña descripción de lo que sucedía con los pronombres interrogativos en yaqui y llamó la atención cómo muchos de ellos tenían una sílaba inicial común, que es generalmente un sonido aspirado, ja, y una vocal. Y siempre se me quedó esa idea en la mano, en la cabeza, pero nunca desarrollé. Lo que tuve más experiencia fue qué sucede con abajo. Y eso fue lo que presenté el año pasado. Y ahora hago casi una especie de retrato hablando ahora de Tarahumara, porque me inquieta Tarahumara y lo voy a discutir el porqué. Entonces yo doy muy breve el marco referencial sobre cláusulas interrogativas, muestro cómo los autores la mayor parte de las veces coinciden en analizarlo desde la perspectiva de la pragmática, pero difieren en matices que apuntalan cada uno de ellos. Después lo que hago es tomar en cuenta los interrogativos a partir de la documentación que existe en la gramática de Brambilla. Él fue un sacerdote jesuita, es muy completa, pero a veces hay como mucho dato, pero poca orientación en términos de hacia dónde va a tomar uno la decisión. Y el trabajo de campo que desde el 2011 vengo desarrollando con Tarahumara y que pues la pandemia me quitó la oportunidad de regresar porque no he regresado desde el 2018. Voy a dar una especie de inventario en esa sección, en la 3. Después hablo del orden de los elementos y ahí empiezo a dar una especie de comparación con qué sucede con las otras lenguas que he estado viendo. Y cierro con reflexiones sobre rutas de gramaticalización, que más bien son hipótesis sobre el origen diacrótico de los interrogativos, porque el terreno pues es incierto, ¿sí?
Y ahí por eso digo en la nota de pie de página que esta presentación es paralela a la que en septiembre del 2020 presenté, y precisamente incluso no quise cambiar de imagen del PowerPoint para reafirmar que es un trabajo paralelo. Al final hago ciertas consideraciones finales o reflexiones finales. Lo interesante de, pues aquí menciono 3 autores que tratan sobre lo que representan los actos de habla interrogativos: es Gibbon en el capítulo 17 en el 2001, Dixon 2013 y Conning y Simon, que es muy mencionado para el estudio de las cláusulas o los actos de habla interrogativos. Es que todos ellos tienen claro que la interrogación tiene una función comunicativa de índole pragmática y también semántica. Pero, por ejemplo, Gibbon para mí es uno de los que la presenta más claro. Dice: las interrogativas no son declarativas, no comunican un valor de verdad, sino se introducen al ámbito de la presuposición. Dependen mucho de lo presupuesto por el oyente, el interlocutor. Dixon lo ve también como una de las funciones del lenguaje, pero él no atiende mucho al ámbito de la presuposición, que implica el ver cómo lo va a interpretar el oyente, sino más bien dice como un modo de dirigirnos hacia los hablantes, ¿no? Y entonces él dice: es una especie de modo que la interrogación y que se opone a la declaración o al mandato. Es un tipo de acto de habla. Conning y Simon, ellos se fijan en el contenido semántico de las interrogaciones y que mucho está determinado por el contexto pragmático, que es precisamente el posicionamiento que tiene el hablante ante las cosas que conoce o no conoce. En ese sentido, es común que se hable de que existe una correlación entre los actos de habla y términos gramaticales de clasificar las cláusulas. Entonces, una función comunicativa de los actos de habla sería el afirmar, y la contraparte dentro de la morfosintaxis sería la cláusula declarativa. Preguntar sería la cláusula interrogativa, ordenar sería la imperativa. Y la contribución que hago pues es sencilla, no es muy compleja, es hablar de los actos de habla interrogativos en Tarahumara, que es lengua azteca de la rama taracaíta, hablada en el noreste de México, darles el inventario que encontré revisando 2 fuentes, mi trabajo de campo y lo que encontré con la gramática de Brambilla, que es una fotocopia de que no tiene la opción de búsqueda, que ahora todo el mundo acudimos a la opción de búsqueda por medio de los PDFs. Aquí tiene uno que buscarlo a manita, porque es una fotocopia de un libro publicado en 1953. Hablo del orden de los elementos precisamente ya en una perspectiva comparativa de lo que sucede con las otras lenguas, y algunas hipótesis en cuanto al origen diacrónico. Tarahumara, pues la mayoría de la gente lo va a conocer como Rarámuri, Rarámuri, y se habla en la Sierra Tarahumara del estado de Chihuahua, pero hay zonas de la Sierra Tarahumara que colindan con Sinaloa, con Sonora casi no, por lo cortante de la sierra, pero sin embargo en Sonora encontramos hablantes tarahumaras que han venido a Sonora y se han quedado en Sonora por los movimientos migratorios que se dan acompañados del trabajo de agricultura. O sea, son tarahumaras que vienen a recibir a Sonora por la cuestión de que son trabajadores agrícolas, y curiosamente establecen, algunos de ellos, conocimos 2, establecen matrimonios con personas no tarahumaras, y con ese detalle, el hecho de estar casadas con no tarahumara, les hace quedarse en la región y no regresar a sus poblados. Parte de la identidad que tienen, porque los tarahumaras no crean que aceptan mucho que la gente se case con otros fuera de su etnia. La familia lingüística del tarahumara pues es la yuto-azteca, y ahí doy un cuadro muy simplificado que la considero dentro del grupo de lenguas sonorenses, dentro de la rama taracaíta. Y el marco referencial ya lo mencioné, es el insistir en el propósito pragmático de la interrogación, inquirir por cierta pieza de información, y también se empieza a decir
pues que nos interese el contenido informativo que vamos a obtener. Se puede estar haciendo una fuerza pragmática hacia el tipo de acto de habla y va a ser acompañado de propiedades prosódicas y morfosintácticas que desafortunadamente yo no tengo la preparación como para abordar un estudio de propiedades prosódicas. Tendría que ser apoyada por alguien más conocedor de cómo manejar lo prosódico, porque como que ya estoy, como diría en inglés, too old for that, chichit, censurado, censurado, ¿sí? O sea, como para ingresar a la prosodia, too old, demasiado, ¿sí? Entonces, lo dejo ahí para los jóvenes y que sepan más de estas técnicas. Tipos que encontramos nosotros, y esto es general para casi todas las lenguas del mundo, que se habla de preguntas de contenido o argumentales. Esa es la posición clásica. Y casi siempre las preguntas de contenido argumentales son identificadas por pronombres interrogativos específicos, ¿sí? Se habla de preguntas polares, que la respuesta normalmente es un sí y un no. Preguntas de coletilla, que me costó buscar en la traducción hacia el español de la famosa fact question. Y ejemplos podían ser lo siguiente, o sea, ¿qué dijiste? Yo quiero exactamente saber lo que dijiste, y aunque la respuesta sería, por ejemplo, toda una cláusula de complemento objeto, yo podría haber dicho, ¿qué comiste? Y podrías haber dicho, sandía, ¿sí? ¿Viste por fin a María? La respuesta va a ser sí o no. Y mencionaste que vendrías temprano, ¿verdad? Sería la de coletilla. Y alguien habla, precisamente Simon en el 2001, de la que sería una interrogación alternativa, o sea, la pregunta clásica de que si el ornitorrinco es un pájaro o un mamífero, ¿sí? Ahí te está dando la alternativa, vas a tener que elegir una de esas opciones. También hay autores que hablan de preguntas retóricas, que normalmente son elegantes dentro de un discurso y que muy pocas veces se van a poder obtener por elicitación. Esto tiene que ser por trabajo de análisis de textos. Preguntas indirectas, preguntas negativas, o sea, ¿verdad que no te gusta esto? O sea, ya directamente diciendo, y alternativas ya la mencioné. Bueno, entrando a lo que es Brambilla, 1953, nosotros encontramos una variedad de formas que él los considera como interrogativos y que lo restringí un poco basándome en los elementos semánticos que interrogan esos pronombres o partículas interrogativas de la lengua. Lo que encuentra uno en una primer mirada es la perseverancia de una palapal, chi, ¿sí? Chi, cabú, ¿sí? Luego una cierta achá, cha, chi, pirí, cabé, y empieza a ver que como lo que les adelanté del yaqui, que tenía mucha persistencia en cierta ocurrencia de una aspirada y una vocal, aquí hay variedad. Prevalece la cha como consonante, pero aparece el kipú, cabé, comí, ¿sí? Un pirí, y esa es una de las primeras cosas que me impulsó a decir, no, pues si ya lo hice de prima, lo tengo que hacer taronada porque me presenta ciertas situaciones inquietantes. Ahora, él también habla de otras partículas que suelen aparecer al final de una interrogativa con un elemento final de la cláusula, como bucá, cierto, aregá, de este modo, achá, sa, es verdad, abé, sí, allena. Y en cambio en Orogachi yo encontré dos cosas distintas, pero parecidas con Jackie, pero también distintas. Por ejemplo, ¿para quién o a quién? Para interrogar sobre el sujeto o el objeto indirecto, jepu, jepuka, jepi, ¿sí? Y en cambio, para preguntar por lo que sería normalmente un paciente, casi siempre inanimado, el pidi y pi, ¿sí? Y no es I cruzada, ese fue un error mío, es sin I cruzada, porque no tiene nada que ver con pino, ¿sí? Elementos interrogativos en Orogachi, y esto es resultado de la investigación del 11 al 18, porque 19 no hubo trabajo de campo ni 20. Interrogativos de un referente, se interroga por un sujeto, un agente o un paciente, o sujeto paciente, prototípicamente animado. ¿Quién llegó? ¿Quién se rió? ¿Quién es ese llame? Y hay mucho énfasis en el GEP. ¿Por qué? Pues la partícula que le pongo ahí, partícula discursiva prosódica, pienso, está emparentada con un marcador de tópico.
Entonces es común que se formen interrogativos complejos en Tarahumara, con partículas, con elementos que empiezan incluso con aposiciones. Y este es muy fuerte, pues obviamente porque muchas veces preguntamos por el agente o el sujeto. En caso de preguntar o interrogar por un referente objeto paciente, aparece aquí el PIRI. ¿Y qué pateaste? ¿Qué bajaron? ¿Qué rompiste? ¿Qué plantas sembraron? Piri, mi, reteli, ¿sí? Piri, ti, mu, rikiburi, ¿sí? O rikiburi, piri, mi, kashina, kasina, li. Y entonces ahí está el piri, piri, piri con el pronombre en segundo lugar, como resultado de que seguramente son partículas que quedan de segunda posición. Interrogativos de referente objeto animado vuelven al GPK. O sea que tanto para sujeto como para objeto animado, paciente o receptor es el GPK, ¿sí? Regresan al GPK. Luego tenemos de vuelta con GPK a quién le compraste dulces, a quién le compraste café. O sea, pregunta por persona, pregunta por un receptor, por un vendedor. Ahí está. Cuando pasamos a los interrogativos para argumentos oblicuos, ¿dónde, cuántos inanimados o cuántos animales, por ejemplo, que serían animados, pero en este caso serían, no tengo ejemplo donde sería cuántas personas entraron, no lo tengo ahorita, ¿sí? ¿Cómo? ¿O para quién? ¿Para qué? Empiezo a tener combinación de los básicos, pero otros nuevos. El kumi, kipú, kianipi, chu, churika, el jepuka, kitira, que kitira es una posposición, ¿sí? Y piri, ta, ahí están. Se empiezan a aparecer partículas. Y si nosotros nos vamos al PIMA abajo, que es justo lo que les dije que presenté la ponencia en 2020, vean ustedes aquí, que aquí parece lo que justo Eloise Jelinek nos había dicho para el yaqui. Prevalencia de un sonido ja, aspirado, y alguna vocal. Y el PIMA tiene esto tanto para los ubicos como para los básicos argumentos nucleares, aunque obviamente muchos de ellos se reducen a una sílaba o a dos sílabas con dos segmentos vocálicos por producto de la conversación rápida. Ahí puse una flecha donde marqué cómo, curiosamente igual que el tarahumara, los pronombres que se usan, el pronombre interrogativo pleno que se usa para preguntar por el sujeto agente y paciente, también se usa para el objeto indirecto o receptor en PIMA. O sea, hay una tendencia ahí que nos dice, no hay realmente un interrogativo que esté específico para una relación gramatical de sujeto agente o paciente y de objeto indirecto o receptor. Vean en Tepehuano del Norte, y aquí estoy usando datos que publicó Baliñas en 2005, aunque no los incluí los de García 17, también ella habla sobre los interrogativos en Tepehuano del Sureste. Y ahí tenemos también partículas y una especie de prevalencia de la aspirada con una vocal, pero también tenemos otra serie de elementos como que aparecen por ahí, que seguramente son alguna reducción, pérdida de la aspirada, pero distintos. ¿Qué pasa con los de oblicuo? En cuestión, simplemente ilustrar, porque el otro tema que me va a interesar es el orden de los elementos. Entonces aquí coloco algunos ejemplos que lo pueden ilustrar. Umi mani secoli, ¿sí? Donde está la olla o donde descansa el machete, donde está, o donde está la iglesia, el gulí, que es donde la variación de los verbos estativos maní, boí, gulí, según la posición. Lugar o existencia, entidades animadas o en predicación no verbal. Cabé, cochí, sería donde está el perro, ¿sí? Simplemente cabé y ahí el perro. Instrumento, vea la posposición quítera, ¿sí? Pirí, quítera, remeguá, ¿sí? O sea, ¿con qué se hacen las tortillas? ¿Con qué cortaste el mecate o la cuerda? ¿Sí? Y luego el instrumento a veces o por medio de la vía, y aquí tengo incertidumbre, ¿sí? Me aparecieron dos partículas que no sé si exactamente las debería llamar instrumental. Es inquieto porque no obtuve muchos datos
fueron datos muy escasos a este respecto, pero aparece el piri porque es para un objeto inanimado posiblemente, pero se acompañan de otro elemento nati. Y ahí tengo una nota de pie de página que dice que la posposición nati es frecuente si se especifica el con qué está hecho un determinado objeto. Por ejemplo, ravari, algodón nati, o sea, nati, o sea, está hecho, la compré hecha con algodón. Entonces, será un verbo, será una propiedad con esto, de un instrumental, tendría que abundar en la investigación de esto. Pasa el hecho de, por ejemplo, en el comitativo y asociativo, tenemos el jepuka yua, que es precisamente la posposición comitativa. Pero, por ejemplo, vean el ejemplo, perdón, el 15b, donde tiene una A de interrogativo, es una reducción de la llena afirmativo, ¿sí? ¿Acaso tú sabes tú con quién vendrá? Y el jepuka yua, o sea, cuando se mueve el interrogativo del primer lugar, pero por el hecho de que es otro tipo, no es tanto el contenido, sino si sabes, certidumbre acerca de si tienes esa información. Causa o razón, también interviene un ora o interviene un chusika, que sería como ser en prospectivo. Quedan dudas todavía porque no me puedo considerar experta todavía en Raramuri. Vean con argumento oblicuo de tiempo, kabum, cuando supiste que yo había llegado, ¿sí? O, por ejemplo, ¿cuándo vas a terminar de partir esa leña? Shukiliki, y ahí sí, para preguntas al futuro de mayor investigación, porque no me aparecen mucho las interrogaciones en textos, a pesar de que tengo bastante material textual de Raramuri, no me aparecen mucho. Pero, por ejemplo, manera, chu y yeri puede referirse a color, forma o manera. Y en eso, pues, Chuchi ha dicho en 2020 sobre los usos polifuncionales de ciertos interrogativos, y entonces yo creo que aquí está sucediendo también algo de eso con algunos de ellos. Al decir cómo es esa casa, yo puedo referirme a manera, pero puedo decir de qué color es esa casa y difícilmente cambiaría la cláusula. ¿Cómo está la comida? Hay un dubitativo, entonces es importante que para poder ingresar a lo que necesitamos saber como interlocutores, como hablantes, no solo es el interés de una información, sino también se marca el modo, por ejemplo, con el dubitativo, ¿sí? Se refuerza el hecho de no conocer esa información. Hay una serie de partículas que son las que ayudan en las interrogaciones polares sobre coletilla. El dubitativo que acabo de ilustrar, el marcador de certeza B, la, que a veces se reduce a B, a veces se reduce a la, el aseverativo o asertivo A, y que se tienden a colocarse al final de la oración como réplica diríamos, del patrón del español, chimi, jare, cho, a, o sea, por allá algunos viven también, ¿cierto? El chu, a, que también es interrogativo, también cierto, sí. Y nada más hay que decir que el tarahumara alterna las vocales, porque a veces van a decir, ¿por qué pones chi y luego por qué pones chu? Porque el tarahumara, igual que el pima bajo, alternan mucho las vocales sin mayor peso funcional. Vean este ejemplo. Este ejemplo está tomado de una conversación y me interesó porque en una conversación pude detectar una de las cláusulas de las interrogaciones retóricas, una pregunta que no requiere respuesta, pero también, por ejemplo, esta coletilla donde dice, ¿cuántas veces vas a coser? Y yo creo que 3 veces. Y luego, 3 veces, cierto. O sea, ahí viene el de certeza, el afirmativo, perdón. El de certeza afirmativo, la A final. Y luego la respuesta de la persona, del interlocutor, Vikiasa. O sea, como ese sa que da énfasis a decir sí, definitivamente sí.
Y el SAT todavía, discúlpeme, todavía no logro saber exactamente cómo lo titularía. Y esta conversación la tengo entre dos damas, de Norogachi Refucha Contreras Salviachi, ese es su nombre, y María Luisa Busquiles García. Interrogaciones con apoyo internacional también se dan, y esto es común, pues que hay algo de ascendente, pero definitivamente yo no podría decirlo radicalmente. Tendríamos que estudiarlo ya en patrones prosódicos de una manera más formal. Y tengo ejemplos de esto, o sea, te pasó la semana pasada con un interrogativo prosódico, y acaso no has visto a ese señor igual. Ahí viene que interrogaciones polares de sí y no, tienen el afirmativo, tienen un qué al final, que es el negativo, o sea, casi nunca es puesto algo, o sea, el fertilizante, ¿no? Y con eso ya te están invitando a que confirmes simplemente sí, no, ¿está bien? Interrogación especie de coletilla, fíjense que aparece el NIPI o NIBI, mira, no es así, sería como un admirativo, ¿sí? La interrogación alternativa también me apareció, pero con un uso de lo del español, que es el ejemplo de abajo. ¿Sí? Allá para arriba dice, o para el otro lado y abajo. Y ya viene una de las dos, o sea, para ese lado ya aparece la O utilizándose al final como coletilla. En cuanto al orden de los elementos, no sé cómo ande de tiempo, ¿sí? Con el orden de los elementos, creo que voy bien. Dreyer 2013 analiza los pronombres y frases interrogativas en 902 lenguas del mundo y habla de la posición inicial, posición mixta y posición final. Y dice que el 68.18% no tiene un orden obligatorio, esto es 615 lenguas. Pero yo lo que observé en Tarahumara es que, aparte de utilizar algunos interrogativos complejos, el orden inicial es el preferido definitivamente. Aunque puede haber casos en que el interrogativo se desplace, sea por el negativo o sea por otros elementos, y que aparezcan, obviamente las partículas finales que cuentan como otro tipo de interrogativo, no el al que se estaba refiriendo Dreyer. Y los ejemplos en 30 y 31 me invitan a preguntarme si yo debería de incluir estos ejemplos como ejemplos donde se ve que el interrogativo puede aparecer en segunda posición, porque esto ocurrió en Pima Bajo. El Pima Bajo tenía más casos de interrogaciones en segunda posición, pero pues tengo más años obteniendo material de Pima que de Tarahumara. Y en la gramática de Brambilla, pues me fue casi imposible revisar todo para ver si encontraba justo la segunda posición del interrogativo. Pero por ejemplo, el qué, pues lo desplaza en negativo. Aún no le han preguntado a Gilberto, tiene prioridad en negativo y le desplaza el lugar y lo desplaza a una segunda posición después del pronombre sujeto. Y en el caso del 30, pues aparece el dubitativo, aparece el piri y aparece el che, o sea, piri-che, como para insistir en lo interrogativo con dos. Y aquí aparece otro que es el mismo que está repetido acá en 30, ¿sí? Piri-che, tamicha, es lo mismo, ¿sí? Ahora, el orden preferido, pues está motivada por tendencias pragmáticas, por el impacto pragmático o por tendencias tipológicas. Parece ser que es en definitiva el impacto pragmático. O sea, primero que nada, el interrogativo introduce la inquietud, lo que no sé, lo que necesito saber. Y entonces ese es el que de alguna manera la motivación es pragmática del orden inicial. ¿Qué sucede con los otros? Segunda posición, orden final. Yo creo que el orden final de la partícula también sería impuesta mucho por el peso pragmático de la información que busca obtener la interrogación de sino en el caso de las lenguas. El de segunda posición posiblemente fuera el que atendiera más una característica tipológica,
porque en las yuto-aztecas del noroeste de México la segunda posición es un rasgo muy, muy fuerte. Y el análisis pues definitivo tendría que validarse con un estudio de corpus de medio de peso cuantitativo a lo largo de una exploración casi experimental. Entonces, ¿qué pasa con las rutas de imaginarnos de dónde vienen los interrogativos? Tenemos claramente un elemento de certeza H, que se produce un H con una vocal que puede alternar. Incluso se puede llegar a reducir a un chacho, ¿sí? Tenemos un posiblemente rastro de un demostrativo, ju o ju, para hacer juju, gp, jipi, porque alterna la vocal, que es muy armónico el tarahumara. O sea, el fenómeno de armonía vocálica sería excelente estudiarlo en nuestra lengua. Tenemos también el elemento afirmativo plena allena, que se reduce a la afirmación simplemente a, pregunta interrogativa o al interrogativo final, con incertidumbres, que eso es muy distinto de lo que sucede, por ejemplo, en cosas como el pima bajo. Aquí me faltó poner que, bueno, si puse pima bajo, el origen diacrónico de los interrogativos que propuse en el trabajo de septiembre es que hay deixis, el demostrativo, hay existencia o modalidad. En el caso de la deixis en tarahumara es tan incierta, en pima es bastante fuerte. Hay un existencial claramente ja'i, ugi, el de existe, está, es, ¿sí? Que da origen a un demostrativo hugi, ¿sí? Y da origen a un demostrativo. Pero también podríamos decir que ese mismo hugi demostrativo dio origen al interrogativo directamente. Entonces aquí tenemos una incertidumbre si fue existencial o fue un demostrativo el origen. Pero también tenemos una declarativa, que sería hu, que sería el interrogativo. Y recuerden lo que mencioné para Jackie, que hay mucha prevalencia de un sonido aspirado para los interrogativos. Y vean lo que sucede en los pronombres de Jackie. Jabe, ¿sí? ¿Quién? ¿De quién? ¿A quién? El jabe. Jabetá, por ejemplo, Jackie lo marca con acusativo. Perdón, cada vez que trato de iluminarlo se me cambia de lugar. Perdón por usar el mouse, ¿sí? Vean jita, que es qué y que viene del nombre cosa, ¿sí? Y que puede ser complejo agregando partículas de tiempo, cópulas, elementos que pudieran calificar algunos como locativo, jitapó, en qué lugar, en qué sitio, jitasa, qué oficio exactamente, de qué manera, junum, ume, ume, que recuerda a los demostrativos del yaqui, jacó, y ahí está con doble vocal. Siguen los interrogativos del yaqui, haiki, haikin, haisi, kisi, haiki, haisa, haisakan, hachin, hale, hae. Entonces ahí es muy obvio que hay una aspirada con una vocal que posiblemente venga de un demostrativo, o bien rescatamos uno de modalidad asertiva, sí, GEUI, a lo mejor de eso. Entonces tenemos que lo deíctico y lo modal están ahí. Y lo deíctico se puede decir que está motivado por una necesidad de apuntalar. Si me preguntas quién fue o qué fue, tienes que apuntalar un objeto. Y ahí sería el cómo de manera natural se acude al demostrativo. Por ejemplo, en estos, ¿dónde, de dónde, hacia dónde, con quién, con qué, ya aparece Haxa, Hakun, Hausa, Jabeta, pero aparece acompañado de la posposición. Entonces, los interrogativos complejos para argumentos oblicuos hacen uso de posposiciones para poder precisar lo que están requiriendo de información. En yaqui son 11 interrogativos, 14 derivados que aceptan morfología. ¿Qué sucede en guarijío? ¿Qué sucede en guarijío? En guarijío, pues al contrario de las otras gramáticas, que a veces no tenemos tanta precisión descrita,
Miller sostiene que hay 7 formas básicas interrogativas en Guarijío. Abu, ¿quién? Ixta, ¿qué? Ajka, ¿dónde? Y luego Akchi, Akchi, Chi, ¿cómo? Y Ekibu, Eski, ¿qué tantos? Hgo, Artega, ¿por qué? Y Equizá. Yo puse negras, en negritas, aquellas que se tienden a parecer a las del Rarámuri. Pero, por ejemplo, si nosotros tomamos en cuenta lo que vi mostré del Pima y lo que vi mostré del Yaqui, resulta que el Rarámuri y el Guarijío tienen interrogativos muy diversos. Como que no podemos establecer tan claramente el origen. Hay diversidad de posibles orígenes, ¿sí? Y podemos decir de vuelta que en Guarijío anda prevaleciendo un demostrativo Q, un dubitativo Rauta, algún locativo a lo mejor por ahí, quién sabe, ¿sí? Habría. Consideraciones finales. O sea, yo lo que traté de mostrar, pues, es el conjunto de elementos que tenemos de interrogativos en Brambila, desde Brambila 53, el conjunto de elementos interrogativos documentados en Orogachis en el 2011-18, tanto en discurso como en cuestionarios de licitación, el orden preferido, o porque siempre se habla del orden canónico del interrogativo, ¿sí? Y pocas veces se dice por qué ese orden es canónico. Y es lo que les dije yo, para mí está motivado pragmáticamente el orden. Es inmediatamente, así como ponemos el tópico en posición de sujeto, el primer elemento de cualquier cláusula, pues en una interrogativa aparece lo que queremos saber. O sea, la ausencia, la información, la pieza de información está motivada pragmáticamente. Las rutas de gramaticalización son hipótesis, ¿sí? Son hipótesis sobre el posible origen y es hasta dónde lo podríamos demostrar, pues es difícil. Pero si vemos lo que Kuteva y otros autores en 2019 consignan como rutas de origen que dan lugar al interrogativo, decimos que un elemento conjuntivo puede dar lugar a un marcador interrogativo. Un pronombre indefinido puede dar un marcador interrogativo. En estas lenguas no, porque el indefinido es casi siempre algo relacionado con el 1, el numeral 1. El dubitativo, alguien diría que ese 1, ese indefinido proveniendo de 1 es como un calco o réplica de lo que es en español. Sí tenemos un dubitativo, ella marca un dubitativo a otra persona o ser, no lo tenemos claro, pero creo que sí hay algo sobre cosa, en Yaquijita, ¿sí? En Pima es ja'a, cosa, ¿sí? Entonces, y al referirse al origen de los negativos, ellos dicen que un de existir. En Pima tenemos un ja'a de existir, pero no tanto a la formación de un negativo. Entonces, de las rutas que Kuteva y todo lo ofrecen en el 2019, nosotros podríamos decir, pues encontramos que en el caso de estas lenguas yuto-aztecas se están inclinando por elementos dubitativos y no está mencionado el demostrativo, ¿sí? No está mencionado, a lo mejor pronombre indefinido demostrativo, no sé, pero no está mencionado la de ixis, ¿sí? La de ixis no está mencionada cosa. Y entonces tendríamos que seguir explorando. Como consideraciones finales, yo lo que diría que el análisis, este tipo de dominio funcional me muestra es que el demostrativo anda muy persistente por ahí. Un demostrativo que sería el que tiene la consonante aspirada, ¿sí? Pero que en el caso de Pima, en el caso de Guarijío, en el caso de Rarámuri, hay partículas de modalidad asertiva, dubitativa, que entran en juego para dar confirmativos, por ejemplo, diríamos, o sea, piezas, elementos que confirman la información o que estos incluso se convierten, ganan valor pragmático
para interrogar. Y eso es lo que diría hasta ahorita, que comparando con lo que dice Kuteva et al., pues ya lo dije, o sea, no está enunciado en ella el demostrativo, tendría yo que decir, chécale bien, a ver si no te equivocaste y lo omitiste, pero en este caso, alerta, como vuelvo a decir, la motivación pragmática del orden, alerta la motivación pragmática de que sea en un díptico demostrativo el origen de los demostrativos, de los interrogativos, y que sea deambular de varias partículas afirmativas, dubitativas, que andan ahí haciendo un rol de curso. La bibliografía, pues aquí tienen Brambila, Luca, Dixon, Dreyer, Sarina, con lo anterior, Gabriel García, Gubón, Connie Simon, Kuteva, Simon Solo, Miller, Mariñas, que son los que estaba leyendo, y todavía no lo termino de analizar, qué nos tendría que decir la modalidad en este caso, ¿sí? O sea, si nuestra percepción nos conduce a una modalidad proposicional, hacia una fenomenología de lo epistémico modal, porque podría ser que por ahí pudiéramos ver con claridad las rutas. Y bueno, eso es todo. Ok, pues muchísimas gracias, Sarina, por esta presentación muy interesante. Pues abrimos un espacio para preguntas, comentarios. Así que, a ver quién se anima. Sabemos que los eventos en línea impactan al auditorio y nos quedamos todos callados durante una fracción de tiempo. Yo tengo una pregunta o comentario, no sé cómo, cómo sería. Bueno, sé que parte del material lo tomó de Brambila, ¿no? Si me equivoco bien, si no me equivoco. Y otra parte la tomó pues de su propia base de datos. Sí. Y me preguntaba que los datos que usted recolectó, que usted documentó, ¿de qué tipo son? Si son cuestionarios solicitados o son construcciones que forman parte del discurso. Porque me preguntaba que si forman parte del discurso, pues hasta cierto punto tendría que ser como alguna especie donde hubiera un intercambio comunicativo entre dos hablantes. Es muy difícil que aparezcan cierto tipo de interrogaciones en un discurso natural espontáneo de un solo individuo, ¿sí? Entonces, definitivamente la elicitación es el recurso que tienes disponible para elicitar cierto tipo de materiales lingüísticos, por ejemplo, ¿sí? Curiosamente puede aparecer más el negativo en el discurso espontáneo que el interrogativo, ¿sí? Por ejemplo, en la historia de vida de Anabela, las interrogaciones que aparecieron fueron más retóricas que interrogativas realmente queriendo una información. Ahora, ahí aparecerían, en las narraciones aparecerían interrogaciones indirectas, como por ejemplo, él dijo entonces, ¿hacia dónde vas? ¿Sí? Directas. Entonces, pero obviamente que yo no tengo todos los materiales discursivos analizados, pero estuve viendo cerca de, yo diría que como unos 10 textos, 10, 15 textos estuve viendo buscando las interrogativas, pero no todo el material. Tú sí sabes que es bastante rico, ¿verdad? Entonces, no lo puedes ver todo. Y tengo varios cuestionarios preguntando cláusulas simples, cláusulas interrogativas, con 2, 3 hablantes. Entonces, ahí fue donde tuve. También tengo cuestionarios de cláusulas complejas, entonces ahí están. Son combinados los materiales. De Brambila son oraciones, no son materiales textuales, ¿sí? Pero más o menos confirmo que varias cosas, que hay varias cosas. Ahí está Ana Lidia levantando la mano, no sé si quieres hacer la pregunta, no sé si se resuelve lo que me preguntaste, Fernanda. Sí, está bien, muchas gracias. Sí,
Sí, gracias, Arina. Está muy interesante y sí, ya conocía, no sé si me escuchan bien. Adelante, sí te oye Son bien. muy interesantes los datos. Precisamente el semestre pasado leí un artículo sobre relaciones entre sonidos y características semánticas de ciertos tipos de frases, simbolismo sonoro, etcétera, etcétera. Y en uno de los datos que proporcionaban precisamente se establecía una relación y dan datos de varias lenguas entre deixis y rasgos de sonoridad, que es de alguna manera lo que tienes ahí con la aspiración, un tipo de sonoridad. Sería muy interesante también establecer un cruce entre las tres distintas rutas que tienes ahí, porque hay mucha relación. Me resulta interesante establecer una relación entre las tres rutas por las características fonéticas de la consonante, esa aspirada, esa palatal que también si esa palatal que en algún momento llegó a depalatalizarse, llegó a fricativizarse y llegó a aspirarse y que inclusive alterna con pérdida de la aspiración, por lo que veo en tus datos, y que sucede en Yaqui. En Yaqui yo tengo datos registrados entre Jita y Ita, nada más grabados, donde hay una alternancia entre aspirada y no. Entonces, resultaría muy interesante ver esa ruta siguiendo las características, esas rutas que propones tú, siguiendo las características las características fonéticas de esa consonante que está al inicio en las interrogativas. Obviamente hay una relación entre esas, la de Ixis y todas las interrogativas que hay, las formas interrogativas. Sí está muy a través de las distintas lenguas, pues está muy padre. La parte prosódica resulta muy difícil. Yo le he intentado trabajar con Jackie. Resulta muy difícil porque necesitas precisamente eso que tú le acabas de responder a Fernanda. Los datos para interrogativas los tienes que trabajar casi de lo que llamamos de laboratorio, o sea, grabar los datos y saber contextualizarlos, hacer toda la contextualización. Es difícil obtenerlos en español, resulta mucho más difícil obtenerlos en las lenguas, pero sí, obviamente resultaría ser muy interesante. Sería muy interesante. Este momento de la pandemia no lo permite y los datos con los que se cuentan yo creo que son para hacer hipótesis hacia dónde podrían dirigirse. Pero sí, resulta más difícil por el tipo de datos que se tienen que obtener contextualizados. Necesitas tener al hablante atrapado ahí y decirle, mira, vamos a trabajar de esta forma, etcétera, etcétera. Pero sí, está muy interesante. Muchas felicidades por el trabajo. Gracias. Da mucha luz a Claudine está levantando la mano, Claudine, y luego Armando. Sí, yo tengo, ¿sí me escuchan? Sí, yo, te escuchamos bien. Ok, tengo 3 preguntas muy pequeñas. Adelante. La primera es el marcador para tiempo en la slide 27. Mi pregunta es, dices que hay 2. Y es si hay uno para lo realizado y otro para lo no realizado, si se distinguen así o no. ¿La 27? Y sí, sí, estos. O sea, el primero, el A, es como pasado, y el segundo en B, que es otro, sería más bien para futuro, ¿no? Pero cuando tienes algo en presente, ¿cómo se realiza? Entonces, mi pregunta es saber si como la frontera de uso entre Kabú y Chukilipi es realizado, no realizado o No. en cuanto al verbo o no. Definitivamente no te podría decir algo a ese tan fino, porque cuando yo pregunté esto, no estaba profundizando en todos los matices que podrían derivarse del interrogativo. Okay. Uno, por ejemplo, yo no estoy poniendo, esta oración viene documentada
documentada en 2015, ¿no? En 2014, porque yo estuve yendo cada año y algunas veces 2 veces al año, del 2012, 13, 14, pero no tengo anotados así, cuando ya extraje los materiales, lo puse, esto fue documentado en esta época y esto en esta época, porque eso pudiera matizar el que te pudiera responder a eso, porque uno empieza a adentrarse a la lengua, a conocer el léxico, a conocer la estructura oracional, a conocer el inventario que tienes para ciertas construcciones, pero ese matiz que tú me preguntas, por ejemplo, yo llegué a la conclusión de que Rarámuri no tiene tiempo aspecto, porque siempre me inquietó el hecho de que utilicemos etiquetas de las lenguas indoeuropeas para hablar del sistema tiempo-aspecto de estas lenguas. Y esa inquietud empezó desde que yo estaba haciendo el doctorado con PIMA. Entonces, poco a poco me fui decidiendo más a describirlas en aspecto. Pero ya para ingresar ahorita exactamente si la modalidad interviniera en la diferencia del interrogativo que usas, sería como una complicación más que no estaría yo ahorita en posibilidad de decir sí o no, porque me faltaría, o sea, tengo comunicación por correo electrónico y WhatsApp con 3 hablantes rarámuris, pero no, generalmente ahorita estamos hablando más de la familia que decir, dame estos datos, ¿no? Sí, 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 es porque aquí en A es perfectivo Sí. y en B es prospectivo, ¿no? Sí. Entonces, es saber si funciona siempre un marcador de interrogación con esas marcas, así siempre hay consistencia en el uso. Es la pregunta. Yo creo que podría ser un tema interesante para notar, ¿sí? Para ver si eso se manifiesta o repercute en el tipo de interrogante utilizado, ¿sí? Ese sí se me hace muy interesante y que de hecho lo dejo para el que lo quisiera retomar, porque decir ahorita yo, Sarina, voy a volver a la tierra. Es pregunta. Sí. La otra que me parece súper interesante es un poquito después esa forma larga que se puede usar para poner sujeto a agente y a la vez para paciente. Íniga, no me acuerdo muy bien porque no tuve el tiempo de apuntarla. Era Jepuca. Jepuca era el que se utiliza tanto para sujeto, agente, paciente como para... Esa. Sí. Antes. Ahí está. Jepuca. O sea que no, aquí no le marqué negrita el K, pero es el Jepuca, ¿sí? Y se usa para preguntar por el sujeto agente, ¿sí? Pero, a ver, en el... Ok, esa. Ahí está. Esa y la que... Sí. La pregunta es que aquí es nada más sujeto, ¿o no? Aquí es nada más sujeto. En esta 7 es sujeto. Y la pregunta es que si también la tienes para agente, para saber si no sería para sujeto y paciente, pero no agente. Si ves dónde voy, o sea, como una cosa más ergativa de uso sujeto-paciente, pero no agente. O sea, es una pregunta que a mí me interesa para otra lengua, pero... Omití el ejemplo como cuando preguntarías quién te pegó. ¿Sí? Es esto, es tener este ejemplo nada más. Sí, pues lo omití yo creo, porque sí lo debo de tener, ¿quién te pegó? Y ahí es donde concluyo que es el Jepuca, porque estuve haciendo, o sea, pues la manera de llegar a esto fue estar revisando materiales textuales, luego me fui a los cuestionarios y organicé los interrogativos que me aparecían y luego fui dando la organización de ellos de acuerdo a cómo vi, pero yo creo omití. Y fue una simplemente... y cuando lo pones en tu cuadro, lo pones nada más en receptor. ¿Es esto? Lo vi mal. A ver, sí, en el cuadro que estaba. Lo enseñaste el cuadro, lo pasaste. No recuerdo el cuadro. No, antes, este. 19. A ver. Es que este es de Pima. Es de Pima. Este es de Pima. Este es de Pima. O sea, el cuadro no los puse en cuadro. Pero también en Pima es interesante porque es sujeto, agente o paciente, pero cuando lo pones nada más en objeto indirecto receptor y no en paciente.
No, porque el paciente es el que digo que no se forma Ya. igual. O sea, Ok. el objeto directo o paciente no se forma igual. ¿Sí? Ya. Es diferente. Pero no digo, por ejemplo, si estuvieras preguntando por el tema en una cláusula bitransitiva, si estuvieras Ya. preguntando por el tema, no lo puse. No Ok. creo que tenga este tipo de exploración tan fina, ¿sí? Porque realmente no, o sea, es un tema que se me ocurrió en septiembre pasado, ¿sí? Para los PIMAS, y dije yo, bueno, pues tengo que empezar como el rompecabezas con el Tarahumara, pero No, pues, obviamente... mil gracias por abordarlo, porque es un tema como que te abre caminos hacia mucho, y no sé si tengo el tiempo o si... La última pregunta era sobre orden, o sea, sobre la posición. el orden, ¿sí? Sí, la posición es muy interesante cuando aparece en segunda posición, o sea, dices, es una posición muy marcada, ¿no? Para las lenguas. Y que ahí es donde lo pongo como una incertidumbre, o sea, normalmente estas lenguas tienen muy fuerte la segunda posición para partículas, para pronombres, para clíticos, ¿sí? El Tarahumara casi no se ve la segunda posición. Pima sí lo tuvo, no lo ilustré porque es el trabajo que presenté en septiembre, pero el hecho de estos dos ejemplos me permitiría a mí hablar de una segunda posición. Sí sostengo que el qué desplaza al interrogativo porque la respuesta va a ser dame una negación, o sea, aún no lo he preguntado, entonces el no tiene precedencia pragmática y entonces desplaza una segunda posición puesto que lo pone después del pronombre en el 31. Y en el otro está después de un dubitativo, turu, piriche, ¿sí? Y aparece el piriche, que son los dos que funcionan como interrogativos. Entonces, creo yo que surgen más preguntas que lo que hace es decir, tendrías que abundar más en todos los matices que se derivan de esto, ¿no? O sea, y que lo que se necesita es trabajo de campo y destrezas de lo que, por ejemplo, para el trabajo de campo con los rarámuris tienes un mundo de diferencia que con los pimas, ¿sí? Porque con el rarámuri es muy dado a la conversación. El pima no, siempre te está poniendo barrera. Si es tajante, solo te responde y ya, y vámonos recio, ya no quiere que le sigas preguntando. Pero el rarámuri sí profundiza en la conversación. Entonces puedes explicarle lo que buscas, y por lo menos las señoras con las que he trabajado, porque es difícil trabajar con hombre, aunque sí lo he hecho con hombre, es explicarles el por qué te interesa, para qué te interesa, y ellos están como ávidos de conocer más de su lengua. Y en Pima no, ahí no les interesa mucho su idioma. Sí. Y entonces te pueden abundar en la información. Pero las tres preguntas que me haces están realmente interesantes, sobre todo porque sí yo omití poner un ejemplo de agente, pero interrogación. Sí, no, es que para mí es un tema muy interesante, entonces sí o sea, me está haciendo pensar, ¿no? A ciertas Sí, pues muchas cosas. gracias, porque también me hace pensar. Y la segunda posición, tendríamos que incluso más datos de discurso a ver si ahí se da, ¿sí? O sea, a ver si se da ahí la segunda posición. Y pues el show interroga sobre qué, porque aún no lo han preguntado a Gilberto, no. Es como pregunta polar, ¿no? Sí, pero yo no lo verás, mira, también ustedes viven por allá, ¿sí? Aparece el cho, pero luego de pronto tienes un chu, chi, ¿sí? Para allá algunos viven también, es cierto, chi. Luego tienes un chu ahí también, es cierto, que no lo puse completo. Aquí chu y yeri, o sea, ¿de qué manera? Chu, re, ¿cómo sí, es un interrogativo. Sí, es un interrogativo. Mira, chu, kilipi, o sea, ¿cuánto? ¿Cuándo vas? Entonces, el chu es como un interrogativo muy utilizado
Y ahí es donde digo yo que ese seguramente es una reducción de un término más pleno, chu, que lo que fue Brambila no detecta, él no documenta el chu tan directo. Él dice sa, sa, chi. Y si te fijas con los de Brambila que están aquí, dice chi, chi, chira, chira, chu, 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 chu. Y yo tengo cho, ¿sí? Muy fuerte el cho. Entonces, son, bueno, del 53 al de 2012 para acá, puede haber algo de ahí distinto, ¿sí? Pero sí tiene mucha fuerza ese cho, ¿sí? Como un interrogativo que se ha generalizado y más breve. Pero a los animados, el piri para el inanimado, el objeto directo, y el jepuka para la persona, sea sujeto o sea objeto indirecto, ¿sí? Pues mil gracias, Sarina, mil gracias porque es muy, muy interesante. Esa distinción animado-inanimado es interesante también, que aparece con varios pronombres y quizá algunos no tan esperados, como dónde, por ejemplo. Armando estaba levantando la mano. Sí, ya la quitó, creo que ya. No, aquí estoy. Simplemente, gracias, Sarina, por la presentación. Mi pregunta va directamente al último cuestionamiento de Claudine respecto a la posición del interrogativo. Habías dicho efectivamente que tienes una posición inicial, final y segunda posición. Mi pregunta directamente es si ya tienes algunos indicios de la valoración pragmática que implican esta posición de estos pronombres. Porque al parecer... Síguele. Porque al parecer igual, ¿no? Parece que tiene implicaciones de modalización, es decir, si la aserción en realidad estás preguntando sobre una aseveración o si posiblemente estás preguntando sobre una posibilidad de un evento que posiblemente se realice. No sé si hayas tratado de determinar alguno de esos hechos desde el punto de vista pragmático. Mira, para mí hay dos mezclas de aspectos en el comportamiento de los interrogativos. Tienen la parte pragmática y tienen la parte tipológica. Y yo consideraría que las diotoaztecas del sonorenses tienen muy fuerte la posición de atracción, la Wackernagel position, ¿sí? O sea, clíticos de segunda posición es muy manifiesta en las diotoaztecas del noroeste de México. Y eso para mí es rasgo tipológico, ¿sí? Pero lo pragmático se va a la posición de tópico, el interrogativo, posición inicial, pero no necesariamente, porque dependiendo el tipo de interrogación lo puedes tener al final. Y ya lo que tienes en segundo lugar, más que una orden, estoy hablándote en términos de lo que dicen el orden canónico de los interrogativos. Ojo lo que dijo Dreyer. La mayor parte de las lenguas no tienen el orden, el interrogativo en primera posición. Pero es que entonces está llevado por lo pragmático. Y lo pragmático es lo que deseo saber. Asegúrame lo que deseo saber. Esa es tu emergencia pragmática. O dime sí o no al final, al grano. Dime sí o no y aparece al final la partícula. Pero ¿qué pasa con la segunda posición? ¿Es realmente pragmática o está más con una tendencia de tipológica? Y ahí es donde digo yo, en el caso de segunda posición, creo yo que es tipológica. Respuesta, mira, hay ciertos detalles que a veces yo me pregunto, y aunque algunas veces me han dicho que no es cierto, dije yo, cuando una lengua empieza a cambiar, ¿qué tiene de caminos para cambiar? Tiene lo que heredé, lo que le copié al vecino, ¿sí? Lo que heredé, lo que le copié al vecino y lo universal, la tendencia universal. Comrie una vez me dijo, no, es que finalmente todo es contacto. Yo digo que no todo es contacto, ¿sí? A veces hay cosas, hay herencia, hay contacto, y hay la famosa que llama él mismo, decía, la casualidad. Y la casualidad para mí es tendencia de tipo universal. Entonces, la segunda posición es un rasgo tipológico en ciertas lenguas, pero es algo que no lo podemos explicar, no lo podemos negar,
Y por eso me gusta cuando en lugar de segunda posición le dicen el lugar de atracción. Y entonces yo digo, explíquenme la marea. ¿Sí? Explíquenme la marea del mar. ¿Sí? Es una posición de atracción. Sol y la luna se da la marea. La segunda posición es una atracción a una posición de atracción. ¿Por qué en el segundo lugar? La pragmática, la estructura de la información. ¿Por qué? Queda interrogante, no pretendo darle solución, pero yo creo que la segunda posición para mí no respondería a lo pragmático. Muy bien, Diría muchas a lo gracias. tipológico, a la tendencia tipológica de estas lenguas de rescatar el valor de esa segunda posición. ¿Por qué? Porque es su tipología. ¿Sí? Es su tipología, su familia tiende a rescatar eso. ¿Sí? Pero no tengo otros casos como para poder decir lo que dice Dreyer. Hay lenguas que no tienen la posición inicial. Habría que ver esas lenguas. ¿Sí? Habría que ver esas lenguas, saber qué tipo de posiciones tienen para el interrogativo. No sé si contesto. Sí, claro que sí. Gracias, Sarina. Nada, gracias a ti. Pues, tienes apagado el micrófono, Albert. No, sí. Perdón, me estaba preguntando si alguien tenía más preguntas, aunque hemos pasado por 10 minutos ya la hora, pero bueno, hay muchos datos interesantes y es cierto de que... Yo que dije, es bien sencillito. No, da pie para muchas cosas. De hecho, tenemos que platicar porque hay cosas también muy interesantes para nuestros proyectos. Por ejemplo, la predicación no verbal también es importante. No es lo mismo, por ejemplo, decir quién tiene un carro o quién es el que tiene el carro. Y el pronombre a veces cambia. Y hay datos muy interesantes y eso lo vamos a explorar juntos para el proyecto de predicación no verbal. No sé, entonces, pues, no sé si hay una pequeña pregunta por parte de la audiencia o... ¿Algún estudiante que se haya quedado con una pregunta? ¿Alguien que quiera seguir este tema? Vaya, para mucho, efectivamente. No hemos hablado, por ejemplo, de la gramaticalización de esos pronombres, quizá en cláusulas dependientes, que también es otra de las cosas que translingüísticamente es bastante común. Pero bueno, veremos quizá estas cosas en otro momento. Les agradecemos a todos su presencia, su asistencia, a la profesora Sarina por su muy interesante presentación. Y les damos de nuevo pues cita para el próximo viernes, misma hora. Próximo viernes tendremos una presentación por Jesús Holguín, que ahí andaba, creo que todavía anda con nosotros. Sí, andaba por ahí, lo vi. Sobre cláusulas comparativas cualitativas. Entonces, pues ya la cita está hecha y esperemos encontrarlos en la próxima ocasión. Muchas gracias. Cuídense mucho. Muchas gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias. Esta, mira, ya vi. Bye, bye. Chao, chao. Hasta luego. Adiós, José. Chao, Sarina, te quiero Chao. mucho. Chao. Gracias.